Capítulo 9 de la historia del libertador de Bozalistán, Don Quijote de la Panza y su escudero Sánchez Panza. La burra de Tesla. Resulta que estaba hablando con mi amigo, el último Quijote, que no estamos hablando del Quijote auténtico, verdadero, sino este amigo mío que es el último Quijote porque es el único del pueblo, de su pueblo, que no se pone mascarilla. Entonces, por eso lo consideramos, como no se pone el pañuelo turco ni se pone el bozal, lo vamos a considerar el último Quijote. Pues el otro día estábamos hablando sobre cómo crear estas historias del caballero hidalgo, ingenioso, desfacedor de entuerto, matador de gigantes, liberador de doncellas, el sufrido, golpeado. Y estábamos hablando de cómo preparar esto y él me contó la historia de su abuelo, un manchego de los verdaderos manchegos, auténticos, como el queso manchego. Y es que este abuelo tenía una burra y este amigo mío le dice que es la burra de Tesla. ¿Por qué? Porque la burra era su compañera, la que lo llevaba al campo a recoger las aceitunas, a sembrar, a todo eso, pero la burra estaba tan preparada ya, y estaba tan preparada, que la burra ya, el hombre, cuando venía muy cansado de trabajar del campo, o simplemente venía muy cansado, se quedaba dormido en la burra. Y entonces la burra estaba completamente ya preparada, como la burra de Tesla, y se paraba en la vía del tren, porque la burra ya sabía, con el sonido de la campanita, que cuando la campanita sonaba y se ponía eso, ya sabía cuando venía el tren. Entonces la burra iba y venía, y entonces el hombre, cuando terminaba de trabajar, no esperaba a dormirse la siesta en su casa, sino que se la dormía encima de la burra. La burra sabía todas sus tareas, la burra sabía lo que tenía que hacer, la burra sabía cómo había que cultivar, lo que había que hacer, pero es más, la burra era tan inteligente que la burra no necesitaba arbozar, como los de ahora, que ahora sí. Entonces Sancho Panza, el auténtico, cuando estuvo escuchando esta historia, quedó asombrado y maravillado y dijo: ¡qué buena burra! Es una burra espectacular. Y entonces diríamos, ¿no? Y es muy, muy interesante esta historia. Pasóse que un día el caballero Don Quijote tuvo una alucinación con la burra de Tesla, ¿no? Sino que él cogió y se sentó en la hamaca de su casa y vio pasar unos turcos con el pañuelo turco que Sancho Panza identificó como vecinos con bozal, y se sentó en la hamaca y tuvo la alucinación Don Quijote, el verdadero, que iba montado en la burra de Tesla. Es la burra que usted habría escuchado hablar. Es una burra muy famosa, que fue la burra que le ofrecieron a Greta Thunberg cuando vino ella sola en un catamarán por todo el Atlántico, luchando contra la corriente como si fuera Cristóbal Colón en las en las 3 carabelas, y venía la niña Greta, ella sola, sin energía ni nada, vino desde Miami luchando contra huracanes, monstruos marinos y todo, y llegó ahí a Portugal. Y le ofrecieron una burra para que viniera a Madrid, pero ella no quiso, ¿no? Porque ella prefirió irse en un cochecito de aire acondicionado con gasolina, ¿no? Y entonces esta burra, pues era que le ofrecieron a la niña Greta, era la burra más ecológica, era como la burra del abuelo de mi amigo, una burra que no gasta electricidad, que no le tienes que echar gasolina, que se come la hierbilla del camino, es una burra que no te cobra IVA, no te cobra IRPF, no la tienes que recargar, no le tienes que cambiar las piezas, ni nada, sino que es una burra 100% natural. Por lo tanto, es una burra
que no solo te hace compañía y te lleva y te ayuda a cruzar el tren mientras que vas durmiendo la siesta encima, sino que además no te cuesta nada. Bueno, hoy las burras que llevan los de ahí de Ciudad Real pues son otras. Son unas burras que cada vez que se montan le cuestan 3 euros. Y además esas burras ahora mismo quieren que los lleven solos, pero si ellos se duermen la siesta, como los que manejan las burras, los coches de Tesla, los llevan a donde ellos quieren, ¿no? Pero no nos vamos a despistar del Quijote cuando se monta la burra de Tesla, que ustedes sabéis que en la historia original se llama clavijero, el caballo clavijero. Pues entonces se montó el hidalgo caballero, supongo que habéis leído el Quijote, el que no va a entender los chistes un poquito menos, os recomiendo leerlo, y entonces se montó en clavijero, en la burra de Tesla, se montó nuestro caballero hidalgo y tuvo una ensoñación, porque en realidad estaba sentado en la hamaca de su casa, pero como estaba viendo el programa de National Geographic y de History Channel y había visto mucho seguido, empezó a delirar. Y empezó a perder contacto con la realidad y a fantasear. Y se montó él en su burra de Tesla y subió, y subió, y subió, y de repente se vio en la luna. Y después llegó a Marte. Y así. Y él, claro, en realidad estaba delirando. Y llegó a Marte y vio que en Marte había agua. Y entonces dijo, uy, qué buen negocio. Yo le voy a decir a los terrícolas que en Marte hay agua y que me den 17.000 millones y que yo les voy a llevar el agua a Marte, aunque la Tierra tenga 80% de agua. ¿Qué más da, no? Si se lo van a creer. Creo que estoy confundiendo al Quijote con la NASA. Como dirían, estoy delirando un poco, pero recordad que este es un capítulo quijotesco, ¿no? Y bueno, señores, volvamos a la historia del abuelo de mi amigo. Terminaba el día el abuelo de mi amigo a las 5 o 6 de la tarde, su día de trabajo. A mediodía hace una paradita rica, se comía un quesito manchego, su trocito de chorizo, unas buenas aceitunas, miraba al cielo azul, miraba los olivares, veía los pajaritos, los jabalíes, los animales, los zorritos, los venados. Bebía el agua del arroyo o de la cántara, agua de pozo, buena, de fuente, agua que era gratis, que no se la cobraban, luz que era gratis, que no se la cobraban, y recogía los frutos de la tierra que nacían sin tenerle que poner 3 euros, como en el supermercado, que nace la manzana pero le tienes que poner 3 euros. Y terminaba el hombre bien cansado y tenía un sueño maravilloso cuando iba en la burra de Tesla. Y esa es la historia, señores. Entre locura y locura, porque este serie del Quijote es una locura, podéis ver que qué historias tan bonitas tenía el abuelo manchego de mi amigo, que es el último Quijote de Castilla-La Mancha.